Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por seguirnos aquí en las centrales de la semana, Central MX Noticias. Hoy viernes, hoy estamos a 11 de agosto de 2023. Saludo como siempre, con mucho gusto a mis amigos Héctor y Beto. ¿Cómo están? Hola Beto, buenas noches Fer. Hola, gracias por vernos, gracias por sintonizarnos. Como siempre, la invitación a que se suscriban a este canal, que le den a la campanita para que les avisen cuando subamos contenido y pues gracias. Ver, muy buenas noches, Héctor, muy buenas noches a quienes siguen esta transmisión. Bienvenidos a las centrales de la semana, ya es viernes 11 de agosto. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí está para que comente con nosotros, nuestras redes sociales para que las sigan, estarán apareciendo en la parte inferior de la pantalla. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, pues hoy empezamos con este tema complicado que se dio allá en la Huasteca, en Huejutla, una manifestación, cierre de carreteras ahí en el crucero famoso de las Tres Huastecas, el ingreso a la ciudad de Huejutla, a la perla huasteca de aquí del estado de Hidalgo, pues fue bloqueada por varios pobladores que reclaman el arreglo de caminos, pavimentación, todos estos temas. Pero bueno, tuvo ahí sus asegúnes, ¿no? Este tema del bloqueo de las carreteras que duró pues casi 3 días. Pues casi 3 días que estuvo ahí este conflicto social en esta región, como tú dices, de las Tres Huastecas, y que pues parece que es la misma historia que se ha repetido sexenio tras sexenio, ¿no? O sea, la baja participación, no sé cómo llamar, la inversión de recurso público en las zonas en estas zonas por parte de los gobiernos del estado, sí, de Hidalgo, pero también de los estados vecinos, y que pues al final de cuentas acaban perjudicando a toda una población que vive ahí, ¿no? Y pues al final de cuentas son estas manifestaciones que se han dado. Ahorita es por caminos, pero han sido por servicios, ha sido por temas de salud, ha sido por diferentes temas que están siempre focalizados en esa zona, ¿no? Oye, es cíclico, ¿no? Sobre todo anualmente, pero sobre todo cuando viene época de elecciones, ahí ya están las manifestaciones aquí, manifestaciones allá, y sobre todo con estos personajes tan sui generis que están detrás de ellas, ¿no? Así es, lo veíamos con los pobladores de Tlalnepanco, me parece que se llama la comunidad. Efectivamente, pues ellos dicen que por más de 40 años los caminos, la conectividad pues está afectada, no hay trabajos, no ven la construcción y la presidencia municipal pues emite un comunicado, ¿no? Donde les dice como evitar lo que pasó en Zacualtipán, ¿no? No generar violencia, no generar discursos de odio, pero pues fecha no hay para cuándo. Bien decía él que supuestamente el gobierno que encabeza Daniel Andrade Sorutuza ya había iniciado con el gobierno del estado de Hidalgo las gestiones para llevar a cabo las obras. Sin embargo, pues hasta ahí se quedó el comunicado, no dijeron si sí o no, para cuándo, que era lo importante y una solución para la ciudadanía, y desde luego esto previo a la visita del gobernador del estado, Julio Menchaca, a la región de Huejutla. Así es, exactamente, ese es el tema, que fue un día antes, bueno, días antes de que llegara el gobernador ahí a Huejutla para inaugurar nada menos o relanzar el vocero huasteco, la estación de radio, que ya no es la misma, desde luego, ya no es la misma frecuencia, pero bueno, fue la estación, una de todas las estaciones que se perdieron en este desastre ocurrido el sexenio pasado con pues todo el sistema de radio, prácticamente las 11 concesiones de radio que tenía el estado de Hidalgo, se perdieron todas. Ahora va a salir del aire la de, me parece que es la de Ixmiquilpan. Falta una por salir del aire, ahorita en septiembre se va. Pero bueno, ya se reactivó esta. El tema aquí fue el cierre de los caminos, los personajes detrás del cierre de los caminos, el exalcalde Raúl Vadillo, que tiene ahí una especie de ansiedad, angustia y desesperación por volver a controlar la región, y del diputado Fortunato Islas, el famoso alacrán o el companato, como le gusta que le llamen. Pero bueno, ellos son los que tuvieron ahí asegúnes y manejo de personas en el tema del cierre de la carretera, que afortunadamente no pasó como ocurrió en Zacualtipán. Y como lo había comentado el gobernador en la ocasión de Zacualtipán,
todas estas personas que están involucradas atrás de estos hechos, ¿no? Y lo que pueden llegar a generar. Afortunadamente, como lo comenta Fer, este no fue el caso, muy afortunadamente, pero como dices, ahí hay manos que no tendrían por qué estar, ¿no? Y más, por ejemplo, hablando de un expresidente municipal que se sabía que controlaba toda una zona, o sea, no solamente el municipio que él gobernaba, sino toda una zona que involucra toda esta y toda la región huasteca. Y lo que hace ahorita el actual diputado, ¿no? O sea, ahí generando grilla, metiendo mano por todos lados donde puede, y además que él está, digamos, de cierta forma enfrentado junto de su bancada, ¿no? Él ha sido de los pocos que abiertamente han apoyado a Marcelo Ebrard, y que vemos que al menos en la bancada todo el grupo Universidad está yendo por Adán Augusto y algunos por ahí como escondidos, pero con Claudia Sheinbaum, ¿no? Y él es como el único que está como por ahí fuera. Entonces todo este manejo político, afortunadamente en esta ocasión, pues no pasó más. No, Fortunato está abierta y descaradamente con Marcelo Ebrard. Digo descaradamente en el buen sentido, porque pues porque todo su grupo está con Adán Augusto, que viene en franco declive, que se desinfló un poco a partir de que le... Que nunca estuvo inflado, pero realmente nunca estuvo inflado. Ahí, sí, bueno, era el menos inflado, pero pues empezó a desinflarse todavía más después de algunas cuestiones ahí que le publicaron. Pero bueno, el tema es Huejutla, Zacualtipán, y venimos a Pachuca. Aquí estuvieron los de Antorcha Campesina, una organización que ya le dicen arbolito navideño porque sale siempre a finales de año. Y siempre en las mismas fechas, ¿no? Aprovechan mucho este tema para negociar de aquí al 15 de septiembre, y el 14, digamos, por la tarde, mágicamente se resuelve la situación y permiten al pueblo llevar a cabo sus festividades, ¿no? Ese sí, es año con año. Veíamos siempre la Plaza Juárez tomada, ¿no? Así es, y ya amagaron con hacerlo, bien lo decía la titular Guadalupe Orona Urías, que efectivamente no han sido recibidos por el gobernador Julio Menchaca tras más de 10 meses de estar solicitando una audiencia. Ella decía que contaban con los escritos, que tenían los documentos, que podían mostrarlos, y también acusaban de que el personal de seguridad de Palacio de Gobierno no los dejaba ni siquiera acceder. Pero no los mostraron. Así es, no los mostraron, nada más fue de dicho, y como siempre lo que estamos viendo, que efectivamente las regiones más necesitadas, grupos vulnerables como son la Sierra, la Huasteca, la Otomí Tepegua, donde existen necesidades no de un año, no de dos, eso ya tiene muchos años, que son utilizados de forma política. Esa es la realidad. Únicamente son manipuladas estas necesidades, pues sí, para acarreo de votos, para estar posicionando algunas figuras, y pues simplemente ahí está la utilización de los grupos vulnerables en el Estado. Y de agrupaciones como esta de Antorcha, ¿no? que como bien dices, cada determinado tiempo, durante determinado tiempo, ahí está, ahí permanece hasta que... Y que también son, digo, obviamente por eso nacen, pero son organizaciones al finalmente políticas, ¿no? Porque también cada que se acerca una elección, casualmente otra vez empiezan. Porque, por ejemplo, ahorita hubo un par de años, si no me equivoco, que estuvieron ahí más o menos relajados, por así decirlo, y ahorita ahí vienen otra vez, ¿no? Entonces también este tema cíclico que tienen estas organizaciones en su vida política. Y estuvieron históricamente ligadas al PRI, desde luego, al Partido Revolucionario Institucional. Ahora ya no, porque pues el PRI ya no gobierna, el PRI está, pues está todavía, que ya es ganancia, y veremos ahora cómo se manejan, cómo lo maneja el gobernador, el gobierno del Estado. También acudieron pues el día que sabían que no iba a estar, ¿no? Y de los 10 meses previos que tenían los oficios donde habían dicho o con los que podrían demostrar que han estado intentando ser recibidos, pero no lo muestran, pues entonces uno empieza a sospechar. Así, bueno, pues si ya los tienes, ¿por qué no los traes? Si ya los vas a exhibir, ¿por qué nomás lo dices? Así es, el gobernador desde luego también lo decía ella, ¿no? Saben que no los va a recibir inmediatamente cuando toquen la puerta, eso sí es algo evidente, y más por las cuestiones de agenda que tiene el gobernador. El día que lo fueron a buscar fue precisamente el pasado 9 de agosto, donde hubo un evento por el Día Internacional de los Pueblos y las Comunidades Indígenas. El gobernador no se encontraba disponible, evidentemente, y sin embargo, pues habrá que ver precisamente ahorita en diciembre cuál va a ser su actuación, porque en ocasiones anteriores se han manifestado en el Congreso del Estado de Hidalgo por cuestiones precisamente de presupuesto,
y ahorita veremos que le competirá al Partido del Trabajo encabezar estos trabajos para el presupuesto de 2024. Entonces, habrá que ver cómo se manifiesta Antorcha Campesina, cuáles van a ser sus exigencias y si serán atendidos o no. Bueno, pues ahí está la atención que se les dará. Dijeron que va a ser la semana que viene. Desde luego estaremos pendientes para informarlo y a ver en qué condiciones llega la agrupación tradicionalmente que viene en estas fechas para plantarse y exigir algunas cuestiones que son para sus agremiados. Se supone que son para sus agremiados y para el pueblo. Pero bueno, ahí quedó el tema. Hablando del Congreso, que bien lo mencionaste también, y seguramente van a estar yendo a tomar el Congreso, a plantarse en el Congreso ahora en fechas recientes, en fechas próximas, perdón, cuando pues, se venga el tema de final de año, de la planeación del presupuesto del año que viene. Bueno, eso ocurrirá en un par de meses, yo creo que no más de eso. Pero en esta ocasión, bueno, vimos, y ya lo mencionamos aquí, pues, ¿cómo llamarlo? Un muy triste suceso que ocurrió en la comparecencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que fue la semana pasada, ya lo mencionamos aquí hace una semana, el viernes pasado. Pero bueno, esta semana, pues el tema es que el propio presidente de la Junta de Gobierno, el diputado Julio Valera, confirmó que ellos, o sea, los visitadores, los funcionarios y la propia presidenta de la Comisión de Derechos Humanos le solicitó tener control de la puerta para decidir quién entraba y quién no. Y cuando llegó esta activista, que ya no mencionaremos su nombre por petición de ella misma, por temas ahí de revictimización, pero bueno, ya que quedó prensada en la reja de la entrada del Congreso del Estado, pues fue porque no la querían dejar entrar. Así es, sí, lo vimos ahí en los videos. También en redes sociales, a lo largo de esta semana circulaba información donde supuestamente la Procuraduría ya estaba investigando a los trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos, que lo que sería algo paradójico, ¿no? Fueron los que vulneraron los derechos humanos de una activista. Asimismo, colectivos mencionaban que ya había sido atendida por el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Julio Valera, pero sin embargo que ellas rechazaban cualquier tipo de acuerdo que se llegara, porque al final de cuentas estaban cayendo en una revictimización. No se abrió la casa del pueblo como debería haber sido, tenía el control de la Comisión de Derechos Humanos, que en este caso pues vigilaron todo menos los derechos humanos de las personas que se estaban manifestando en las inmediaciones del poder legislativo. Y la denuncia es nada más y nada menos que por abuso de autoridad. Abuso de autoridad en contra y lesiones agravadas, aquí tenemos la información, en contra de los visitadores y como comentaba, personal de seguridad del Congreso. Como comentaba Beto, ¿no? O sea, ahora la propia comisión que en teoría debería atender a las víctimas y atender este tipo de denuncias por parte de servidores públicos o incluso privados, que ahora ellos están siendo los señalados de vulnerar los derechos humanos de estas activistas, ¿no? Y pues, o sea, va ligado con la lamentable espectáculo que dio la titular del organismo ese mismo día, ¿no? Saliendo corriendo como, pues no sé, pero, o sea, como si alguien la fuera a atacar, como si alguien le fuera a hacer algo, digo, al final de cuentas eran 10 activistas, había, no sé, 40, 50 personas de personal de la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que estaba suficientemente protegida como para lo que generó ella misma, porque al final de cuentas ella fue la que generó todo el panorama, ¿no? O sea, no es algo que se haya generado por los activistas, fue ella quien generó el escenario. Y además un caso histórico, yo no había sabido nunca de un ombudsperson que haya sido denunciado penalmente, perdón por la redundancia, denunciado ante la autoridad ministerial. Así es, sí. Y por activistas. Y eso es lo peor de todo, que son por activistas. Y quienes aún se mantienen en la postura de decir que exigen su renuncia al cargo de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a Ana Karen Parra, precisamente por todo este tipo de acciones que ha tenido en contra de las activistas. En su mayoría fueron mujeres los que estaban en el Congreso del Estado, eran 8 mujeres y 2 hombres. Uno integrante de la comunidad LGBT,
Entonces, pues es lo que ellos decían, ¿no? Al final de cuentas, pues, no hay un diálogo, ahí se demostró, ahí se evidenció, ahí ella misma hizo una especie de la víbora de la mar con todo su personal para que se pudiera lograr salir escoltada y dirigirse a un vehículo y ahí abandonar el Congreso del Estado, ¿no? No, fue muy lamentable ver eso saliendo corriendo. Se sube al vehículo, una persona, un hombre que la acompañaba, le pega al vehículo como si fuera microbús para que pueda avanzar ya sabiendo que ya está adentro del vehículo. Pero aquí lo importante es, ¿por qué el Congreso le cedió la autoridad a los visitadores de la comisión para decidir quién entraba y quién no? Sabemos que el protocolo indica que, bueno, hay que estar en comunicación, hay que tener coordinación con las personas con las que van a comparecer, pero no cederle el control por completo del ingreso, ¿no? Vamos a preguntarle aquí a nuestra producción a ver si hay algún antecedente, si tenemos algún antecedente de que se le haya cedido por completo el control a la persona que acude al Congreso a comparecer para dar paso a sus invitados y negarle el paso a quien no quisiera que ingrese, desde luego. Y por ejemplo, ya ha habido, las comparecencias que se han dado año tras año, por ejemplo, en temas de seguridad, de procuración de justicia, precisamente con otros ombudsperson, que en su momento también tenían denuncias por parte de víctimas. Al final de cuentas es muy difícil que no tengan este tipo de reclamos, ¿no? Pero la forma de atenderla, la forma de encarar la situación, creo que había sido muy diferente. Más allá de si resolvían o no el problema, porque ese es otro tema, ¿no? O sea, porque a lo mejor vas, los recibes, los oyes, y al final de cuentas no pasa nada, como muchas veces se ha acusado a la propia comisión. Pero en esta ocasión, o sea, ni siquiera fue el dar la cara, y sobre todo pedir, como invitado, por así decirlo, el control del recinto a donde ibas, ¿no? O sea, pues la verdad es bastante lamentable el asunto. Y además, bueno, la presidenta de la comisión declaró ahí en el propio Congreso, ¿no?, que esperaba que no se le estuviera atacando por su género y por su edad. Pues yo creo que no tiene nada que ver ni su género ni su edad. No es la primera mujer que preside la comisión, la primera, valga la redundancia, hace 33 años. Finalizó ella, y en el lapso en el que llegó Ana Karen Parra y finalizó su gestión, la primera ombudsperson que hubo en el estado, pues pasaron 30 años. 3 décadas en el que hubo, desde luego, puros hombres, pero que fueron cuestionados duramente, cada quien por sus carencias. Yo recuerdo las críticas a Mario Pfeiffer, que fue el segundo, pues porque fue una administración que ¿quién se acuerda de Mario Pfeiffer como ombudsman? ¿No? Luego estuvo Alejandro Straffon, que fue criticado, muy duramente criticado, por ser cercano de un grupo político que gobernaba el estado, que fue el de Núñez Soto y el de Miguel Ángel Osorio. Después llegó Raúl Arroyo González, que fue también muy criticado porque él fue el que cambió la ley. Bueno, se derogó la anterior, la ley orgánica, se crea la nueva ley de derechos humanos. Ahí es donde se suben los salarios al nivel en que están ahora y en el que la presidenta actual prometió bajarlo y no lo cumplió. Luego, el terrible paso del notario José Alfredo Sepúlveda Fayad, que había sido lo peor hasta el momento. Yo creo que sigue siendo lo peor todavía. Él fue el primero en salir corriendo del Congreso, pero bueno, era un notario que no tenía ni la menor idea, de ideas muy de derecha, estaba en contra de los matrimonios igualitarios, estaba en contra de la comunidad LGTB, todo eso estaba en contra, completamente en contra. Y bueno, luego el más reciente, que fue Alejandro Aviv, me parece, ¿no? Y un interés, Javier, claro. Pero él fue como que él era visitador. Sale Alejandro Aviv, que también fue muy cuestionado, pues porque también es notario, porque también estaba muy cercano al poder, porque también llegó sin ninguna clase de legitimidad. Y la primera presidenta emanada de la sociedad civil, como dicen, que llega con la legitimidad de haber sido electa por 27 de 30 diputados, y lleva un año pero verdaderamente azaroso.
Sí, y ahí queda claro que no tiene que ver un tema de cuántos años hayan tenido de respaldo en la función pública, no es un tema tampoco de género ni de ideología, sino aquí fue un tema de completa ineptitud por parte de Ana Karen Parra. No tiene nada que ver eso con su experiencia o no. Yo creo que tal vez efectivamente ella creyó que podía encabezar los trabajos al haber sido activista, pero pues se le salió de las manos, ¿no? Yo creo que tal vez lo que pasó es que perdió el piso con un poco de poder, se olvidó de la ciudadanía, de los derechos humanos, evidentemente, eso nos queda claro con su actuación, y pues ahí lo veíamos con la víctima de violencia en su comparecencia. Entonces, pues sí, no tiene nada que ver con un tema de edad ni de género, o sea, simplemente fue la ineptitud y el no saber qué hacer, y entre la falta de trabajo y de resultados, pues ahí está, ¿no? El salir huyendo. Y bueno, retrotraemos el asunto porque fue denunciada. Esta semana fue denunciada ante la Procuraduría de Justicia por abuso de autoridad junto con personal del Congreso del Estado. Ya el diputado Julio Valera dijo que van a apoyar jurídicamente al personal de seguridad del Congreso, que pues lo único que hizo fue seguir indicaciones y hasta ahí, ¿no? Pero bueno, ese fue el tema con la Comisión de Derechos Humanos. Y hablando de temas de género, bueno, pues en las nacionales, donde sí hay verdadera violencia de género es en contra de Xóchitl Gálvez y también de Claudia Sheinbaum, también vamos a decirlo. Pero ahí, como dijo el presidente, ahí es en las redes y en contra de Xóchitl Gálvez es desde el oficialismo, desde el gobierno, desde la presidencia de la República. El propio presidente de la República es el que ejerce violencia política de género en contra de una mujer, de una, ¿cómo la llamamos? Es precandidata, pues. Aspirante a precandidata, aspirante a coordinar lo que queda del frente, que ya ahorita platicaremos que el frente pues ya se desmoronó. Pero el presidente hizo una pregunta que yo quiero comentarles a ustedes, a ver qué opinan, y que allá en la producción también nos puedan decir qué opinan, somos expertos en el tema de género. El presidente de la República quejándose y preguntando si la violencia que ejercen en contra de él también podría ser catalogada como violencia política de género. Háganme el favor. ¿Qué opinan? La verdad, pues bastante lamentable sí, es violencia de género. La pregunta, pobre presidente. La forma de ver los hechos, ¿no? Y tratar de comparar de alguna forma la estructura y todo lo que ejerce el presidente en una mañanera, todo lo que ejerce y todo lo que significa un comentario del presidente hacia una persona, y compararlo con la ciudadanía que a lo mejor no está de acuerdo con él, y considerarlo en el mismo nivel, ¿no? Y ahora él hacerse pasar por la víctima de todo esto que él mismo ha generado, o sea, porque al final no es como que Xóchitl Gálvez un día, o tal vez sí, pero no es como que un día llegó y pues empezó a hablar en contra del presidente, ¿no? O sea, Xóchitl Gálvez, donde empezó el problema, se ampara, trata de dar una contrarréplica de una declaración, y el presidente, a partir de eso, además de que la alzó como una aspirante seria a presidir primero la ignoró. Sí. Después de ignorarla, la atacó. Y ya que no pudo, ya que la alzó, pues ahora va a denostarla, ¿no? Directamente. Y, o sea, no puede comparar el presidente una situación así. Y mucho menos violencia de género. Y es que yo creo que ahí sí, lo que decíamos, ¿no? En un país que tiene altos índices de violencia en contra de las mujeres, obviamente en razón de género, pues como el presidente de la República se pone a decir si no ha sido él una víctima más de violencia política de género, ¿no? Sabemos que estos términos precisamente se emplean, ¿por qué? Porque en procesos electorales hemos visto amenazas hacia candidatas, no únicamente en redes sociales, también como veíamos que se les ha enviado incluso algunas cabezas de puerco, otro tipo de ganado, órganos y demás. Hemos visto en el proceso electoral pasado, me parece que fue en Guanajuato o en Michoacán, donde asesinan a una candidata, me parece que de Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿cómo el presidente quiere minimizar un tema tan serio como lo es la violencia política en razón de género en una, perdón por la palabra, pero una fanfarronada de la mañanera, ¿no? O sea, y es el presidente, es hombre, de entrada. Aquí estamos de acuerdo en la producción. Los hombres pues tenemos
mayor empoderamiento debido a la violencia machista, ¿no? Al patriarcado que gobierna todavía los destinos del mundo, no nada más de aquí de México. Y además es el presidente de la República y se siente víctima de violencia política de género. Y no solo él lo asume como una víctima de violencia, veíamos que en redes sociales que también su esposa, Beatriz Gutiérrez, hace la misma pregunta hacia el INE, ¿no? Que lo hacía de una forma seria. Si preguntaba si se contaban con un protocolo para delimitar la violencia política de género en contra de las mujeres, pero si no había uno para los hombres. ¿Qué hubiera pasado si esta pregunta que hizo el presidente la hubiera hecho Enrique Peña Nieto, por poner el ejemplo más reciente? Bueno. Y si al día siguiente la pregunta que hace Beatriz Gutiérrez Müller la hubiera hecho Angélica Rivera, por poner el ejemplo más reciente, No, estaríamos ardiendo. Digo, seríamos como deberíamos serlo las de reírlo del mundo, ¿no? O sea, porque, o sea, como un hombre que además significa todo el poder en México, todo el poder de las instituciones, él lo tiene, y ahora se siente agraviado por violencia política de género, ¿no? Y además en un país que estamos, digamos, en una situación de género, si dejar atrás la política, la palabra política de género, o sea, el promedio de mujeres asesinadas al día en el país, y que de pronto el presidente, que tiene todos los recursos, toda la seguridad, todo, o sea, literalmente vive en el palacio, y ahora él se siente vulnerado en sus derechos políticos por razón de género. Y lo peor del caso es, en ese ejemplo hipotético que poníamos de que Peña Nieto, si le hubiera ocurrido, no se me hace muy descabellado que se le hubiera ocurrido. No, todas las feministas expertas en temas de género hubieran estallado en contra del presidente con toda la razón. Con justa razón. Los organismos públicos de derechos humanos, los organismos de las instituciones en favor de las mujeres, los institutos de las mujeres de los estados gobernados por quien quieran, de la federación, la senadora, por ejemplo, Citlali Hernández, que es muy ducha en esos temas, pues ahora no dijeron nada, y convalidan con ese silencio que están sometidas al poder de un hombre, y eso es verdaderamente terrible. Y va en la línea del gobierno, además, y digo, la verdad es que es muy lamentable. Veíamos también en días pasados a la encargada del Instituto de las Mujeres, hasta decirnos, híjole, pero me están grabando, y decía que había que aguantar vara, ¿no? O sea, que las mujeres tenían que aguantar vara en el tema de política, o sea, que no hay como tal esa violencia política de género, sino que pues hay que aguantar vara porque esa es la política, ¿no? O sea, y es la responsable del Instituto de las Mujeres a nivel nacional. Imagínate cómo estamos pues, ahora sí en los estados. Y pues yo creo que ese tipo de argumentos es lo que valentona al presidente pues, a decir algo así. Y otros hombres maltratados, pobres también, víctimas de algo, fueron víctimas porque salieron a quejarse terriblemente, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera. Francisco, y por eso ya dijeron, ahí nos vemos, ya no jugamos, nos llevamos nuestras canicas aurinegras y el PRD se va del Frente Amplio por México, se llama. Así es. Y bueno, pues ahí se quedó el Frente Amplio. ¿Por qué? Pues porque resulta que no pasaron a la siguiente ronda, porque ya hicieron berrinche, porque no es otra cosa más que eso, ya hicieron berrinche porque la que va arriba por mucho es Xochitl Gálvez y es mujer. Y pues son las letras chiquitas que al final de cuentas, ya después de todo el proceso de que gastaron, se fueron a pasear, hicieron todo, hicieron y deshicieron, y ahora resulta que no aceptan el resultado, ¿no? O sea, pues entonces no leyeron lo que firmaron, o cuando llevaron la carta de intención y que firmaron de que iban a aceptar los resultados y bla, bla, bla. Entonces, Berrinche. Sí, me queda claro que evidentemente es un berrinche, a la imagen de toda la ciudadanía que seguimos lo que sucede en el Frente Amplio por México, pues podríamos pensar que se está desquebrajando, pero realmente, ¿qué tanto afectaría al Frente que el PRD, con su poca militancia ya casi nula en muchos estados, se aparte? ¿Cambiaría radicalmente
el sentido del voto de la ciudadanía para el próximo proceso electoral. Es más bien la percepción, ¿no? Sí, la percepción genera de que hay un- que la oposición, que de por sí está seriamente maltrecha, pues se pone a pelear por una cuestión que es evidentemente notoria, perdonando otra redundancia, que Xóchitl Gálvez es la que está muy por arriba de todos los demás, que Silvano Aureoles no tiene la menor oportunidad, que Miguel Ángel Mancera no tiene ni oportunidad ni vergüenza, y que todos los demás, tanto del PRI, por ejemplo, están en las mismas condiciones. Eso es todo. Pero, o sea, al final de cuentas, como tú dices, Fer, el chiste de llegar a lo mejor a un proceso, lo vas a hacer como muy democrático y vas a aceptar que se escriban todos los que quieran, ¿no? Ok, vale. Pero hacer una ruta para llegar a esa única persona, o sea, es demasiado desgaste y ahorita se está viendo el aceptar a tantas personas a salir a competir, por así decirlo, buscar firmas, buscar apoyos, buscar todo, hacer mítines y todo, para que llegues a un punto donde ya estás filtrando, ya estás haciendo tus últimos filtros y es donde se te empieza a desquebrajar todo por las letras chiquitas en el contrato, ¿no? O sea, porque debías tener cierto número de firmas, pero en todos los estados, ¿no? O sea, ¿a poco sus equipos legales no lo tenían? O si lo tenían, ¿por qué lo aceptaron en su momento? Y ahorita, pues, como tú dices, en lugar de llegar fuertes con una candidata que al parecer estaría en toda la posibilidad de pelear, te empiezas de adentro empiezas a romper todo. Pues ya lo dijo aquella célebre cita de la poetisa célebre también: hombres necios que acusáis a la mujer de saber que sois la razón de lo que acusan, algo así va el tema, ¿no? Pero el caso es que, bueno, berrinche de Silvano, de Mancera, del presidente de la República, y el tema es que, bueno, pues ahí va el Frente Amplio por México. Y más siendo estos dos personajes, bueno, tres, porque Francisco Cabeza de Vaca, que no se quejó, pero como que sí hizo ahí un comentario, él ¿no? ni siquiera pisó el país. Pero más allá de eso, o sea, son tres personajes, o sea, que no iba a pasar nada con ellos. Todos lo sabíamos, ellos lo sabían. Por ejemplo, este personaje, el expresidente del PAN, Jorge Luis Preciado, que hasta renunció al PAN porque se rasgó las vestiduras, que el proceso porque era le dijeron injusto. que no iba a poder competir. O sea, más allá, o sea, pudo haber juntado las firmas, puede haber sido lo que tú quieras, no tenía nada que hacer en el proceso. O sea, ese personaje no tenía nada que hacer contra cualquiera de las corcholatas de Morena. O sea, igual es una cuestión de abrir un poquito los ojos por parte de ellos. De no hacer berrinches, insultos. Pero bueno, ya nos vamos porque aquí la producción nos está pidiendo entrar a temas importantes. El palenque de la feria. Ya están los boletos, ya se acabaron los boletos para varios artistas, por llamarlos de alguna manera, que son... ¿cómo se llama este hombre? Natanael. Fue el primero en dar la nota, ser el primer palenque en agotar las entradas en el primer día, ¿no? A pocas horas, y digamos, él ya agotó. Él fue la nota del día. Bueno, pues vimos las filas inmensas ahí en las instalaciones para comprar los boletos para el palenque que empieza el 28 de septiembre. El 28 de septiembre es el primero. Y de ahí, pues, una serie de artistas, los normales, por así decirlo, algunos nuevos. ¿A quién vas a ir a verlo tú? No, yo paso, muchas gracias. La sorpresa de que ahora viene un comediante, un payaso que se llama Brincos Dieras, y él va a estar una noche del palenque. La verdad es que yo no recuerdo que hubiera un comediante o un tema así como de stand-up en el palenque durante un día específico. O sea, pero había habido como shows así como... Una vez vino Polo, pero pues tiene ya bastantes años eso. Y el artista que fue la sorpresa de que no viene Alejandro Fernández, que incluso en redes sociales muchas personas comentaban desde que dónde estaba, ¿no? Digo, al final de cuentas, si lo comentaban en la conferencia de prensa, ha sido uno de los artistas que ha roto todos los récords aquí en Pachuca, 2, 3 fechas incluso abarrotadas, y esta vez, ninguna. Pues a ver, no habrá que descartarlo porque todavía hay un artista sorpresa, ¿no? Un artista sorpresa, pero además está Natanael Cano.
podría abrir otra fecha, ¿eh? No, perdón, mi ignorancia, pero eso no lo conozco. Bueno. Podría abrir otra fecha para subsanarlo el potrillo. Consulte usted ahí el palenque en nuestras redes sociales, en el portal ahí tenemos publicado todas las fechas del palenque de la Feria Pachuca 2023. Ya nos vamos. Muchas gracias, Fer, muchas gracias, Beto. Gracias a todos, como siempre, la invitación a suscribirse, a poner en los comentarios algún tema que les gustaría que tratáramos. Y pues buenas noches, gracias. Gracias, Héctor, gracias, Fer, muy buenas noches a todos quienes nos siguieron en esta transmisión. Desde luego la invitación para que vengan aquí a Hidalgo. Ya empezó el torneo de pesca inclusivo en Huasca. Se llevará a cabo el Festival de Hongo Silvestre en el Paso Yucan a partir del día de mañana en la Feria de Chilcuautla. Muchas gracias. Gracias, buen fin de semana. Gracias.